En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el catecismo que estamos haciendo de San Pío X. Estamos ya en el 10º artículo del credo. La pregunta 236, que dice así: ¿qué nos enseña el 10º artículo? El perdón de los pecados. El 10º artículo del credo nos enseña que Jesucristo ha dejado a su iglesia el poder de perdonar los pecados. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Las palabras de Dios nuestro Señor, aunque Él instituye este sacramento, da ese poder a sus apóstoles, en ellos a todos los sucesores, contra los protestantes, que pretenden basarse en la sola Escritura y sin embargo, allí clarito en el Evangelio. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Siguiente pregunta, 237. ¿Puede la Iglesia perdonar toda clase de pecados? Es decir, ¿existe o hay algún pecado que la Iglesia no pueda perdonar? Que sea tan grave, tan terrible que ese no pueda perdonar y el que lo comete no hay remedio. La respuesta: la Iglesia puede perdonar todos los pecados, por muchos y graves que sean, porque Jesucristo le ha dado plena potestad para atar y desatar. Y hay que saber que herejías ha habido todos los colores en todos los tiempos de la Iglesia, y en los primeros siglos hubo herejías diciendo que la Iglesia no podía perdonar todos los pecados, que hay algunos pecados que no podía. Por ejemplo, la apostasía, porque así como había mártires de la fe que se dejaban matar antes que apostatar, tampoco faltaba el que, al final por el miedo, cedía y apostataba y adoraba a los falsos ídolos. Entonces eso, por supuesto, es un pecado gravísimo, y no fue otras veces que querían decir que eso no tenía perdón, ya había renegado, ya estaba perdido, y también con otros pecados, como el adulterio. Por supuesto, eso es una herejía. La Iglesia, Dios nuestro Señor le ha dado poder para perdonar todo pecado, o sea, cualquier pecado, no importa cuál sea, cuánto sea, por cuánto tiempo lo haya cometido, sino sinceramente se arrepiente, se confiesa sus pecados, Dios perdona, con tal que haya verdadero arrepentimiento. Siguiente pregunta, la 238. ¿Quiénes son los que en la Iglesia ejercen esta potestad de perdonar pecados? Los que en la Iglesia ejercen la potestad de perdonar pecados son, en primer lugar, el Papa, que es el único que posee la plenitud de esta potestad, luego los obispos, y con dependencia de los obispos, los sacerdotes, es decir, aquellos que han recibido el orden sacerdotal. Allí es cuando recibe el poder de perdonar los pecados. Y también hay que saber que ha habido herejías contra esto. Ha faltado herejes que han dicho que no, que los sacerdotes no tienen el poder de perdonar los pecados, o con los protestantes, en realidad eso no existe, que todos los fieles son sacerdotes, entonces todos lo tienen. O también los primeros siglos de la Iglesia no faltaban herejes que decían que eran los que habían recibido el Espíritu, los carismáticos, que algo así como lo que vemos como los carismáticos o pentecostales. No, el que tiene el orden sacerdotal tiene el poder de perdonar los pecados, dado por Jesucristo mismo. A quienes perdonaren los pecados les serán perdonados. Siguiente y última pregunta por el día de hoy, 239. ¿Cómo perdona la Iglesia los pecados? La Iglesia perdona los pecados por los méritos de Jesucristo, confiriendo los sacramentos instituidos por Él con este fin, principalmente el bautismo y la penitencia. El medio de alcanzar el perdón de los pecados, el medio ordinario es esos dos sacramentos: el bautismo para el que nunca recibió el bautismo, o para el que ya tiene el bautismo y ha caído en pecado después de haber recibido el bautismo, la penitencia, la confesión. No quiere recibir el perdón de los pecados, no tiene que confesarse, acudir a la confesión, ese es el medio ordinario. Y uno no puede alcanzar el perdón de los pecados si uno pretende excluir positivamente la confesión. Decir, no, yo me confieso con solo Dios, yo no voy a decir los nombres de mis pecados, capaz si sea más pecador que yo, ¿no? Yo solo con Dios. No, eso no sirve. Tienes que ir a confesarte o tener la intención de confesarse, porque puede pasar que uno tal vez de hecho tenga una imposibilidad moral o física de ir a confesarse, pues no precisamente quiere confesarse, se arrepiente de todos los pecados, Dios puede dar el perdón, el acto de perfecta contrición que se dice, pero nunca es por fuera de la confesión, siempre está ese orden a la confesión, ya sea en el deseo explícito de quererse confesar o que esté implícito en la intención de uno, es decir, uno no tiene eso excluido, uno se confesaría si pudiera. Entonces esos son los medios que Dios nos había puesto para el perdón de los pecados: bautismo o penitencia, para los que han caído después del bautismo. En todo caso dejamos allí, eso es todo lo que el Catecismo nos enseña sobre el 10º artículo del credo.
La siguiente semana veremos qué nos enseña sobre el 11º artículo del credo. Ave María Sin Purísima. pecado concebe María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.